Cuando por fin asimila la revelación de Nasu, Afife corre a salvar a su hijo. No te veré morir 2 veces bajo las llamas, piensa recordando el pasado, mientras rompe la cadena de la puerta con sus manos, que quedan calcinadas. Liberado Afar, la mujer suplica al patriarca de los Sadoglu, por favor, no le digas que soy su madre. Andan quiere formar una alianza con Fusun. Lejos de ahí, el almuerzo campestre de Firat, Zeynep, Ryan y Miran se ve interrumpido cuando este recibe una llamada. Aslan ha fallecido, les informa. Hay que ir a buscar a mi padre. Afife dijo que se vengaría si su nieto fallecía, recuerda Ryan, apremiando a su esposo. Pronto se enteran de que está a salvo. En la mansión Sadoglu, Andan comparte confía en su plan, nos aliaremos con Fusun, y Aren no se divorciará de Arun y viviremos en el palacio Aslanbey. Más tarde, llega Azar para curarse las heridas del incendio y se entera de que su propio hermano ordenó destrozar la casa familiar. Estoy harto de tus celos. Desde niño me tienes envidia, estalla contra Cian. Días después, ya recuperado, lleva hasta la cabaña a sus niñas para pasar el día con sus hermanos. Como si fuese su padre, Miran acuna a la pequeña, juega con Heu con Dires y Sele y se hacen fotos a petición de esta, mientras Ryan los observa embelesada. Seremos muy felices con nuestro hijo, piensa ilusionada. Adiós. Firat, incapaz de asimilar la revelación de su madre, conduce sin destino fijo recordando cada palabra de lo que acaba de descubrir. Más tarde, arremete contra Zeynep cuando se interesa por él. No sé lo que está pasándote, pero quizás deberías saber que Ryan está en el hospital, responde ella molesta, antes de dejarlo solo. Los médicos tratan de reanimar a Ryan y salvar a la criatura que espera, después de que Afife le hiciera tragar el líquido de una planta para frenar la hemorragia interna y que un conductor, que es en realidad un hombre de Fusun, la acercara hasta la clínica. Miran, enterado del ingreso, llega lo más rápido posible, igual que Azar y Zera. Azar confronta a Geo con Dires y Seneu con Dires y Sele por su trato hacia Yaren. En el hospital, las noticias no son del todo buenas. Lo siento, no hemos podido hacer nada por uno de los bebés, ha muerto, comunica la doctora. Los familiares se quedan atónitos pues ignoraban que Ryan esperaba gemelos. Muy preocupado, Miran suplica a la médica que no diga toda la verdad a su esposa. Ahora, lo mejor es que no sufra para que se recupere cuanto antes. Le ocultaremos que venían 2, suplica, sin poder evitar hundirse al pensar en la pérdida. Serás un gran padre y superarás esto, por un hijo se hace todo, le dice Azar para tratar de consolarlo. Mientras, Fusun y Afife siguen su guerra particular. En la comisaría, Mafuf es liberado a la espera de juicio y lo primero que hace es llamar a Sille. He cumplido con lo que te dije. Zera tendrá que entenderlo, informa a la sirvienta, que apoya su decisión. En la mansión Sadoglu, Yaren llora desconsolada por el trato que recibe en el palacio de los Aslanbey. Gonul es la peor, la ha tomado conmigo y nadie me defiende, explica a su madre, que decide infiltrar a Seda en la casa de su suegra para que la mantenga informada. También inquieto por los lamentos de su hermana, Azad se cita con la causante del sufrimiento. ¿A qué juegas? Dijiste que no volverías a vivir en esa casa. Te has convertido en la nueva Afife, la confronta muy enojado. La chica se queja perpleja pues no entiende a qué se debe la reacción de su amigo. Lejos de ahí, es más lamentante la idea de haber perdido a su hijo. Desengáñate, no voy a recuperarlo, y tú tampoco al tuyo, dice Afife y le cuenta que se confesó culpable de la muerte de Nihat. Adiós. Los adorados Ryan y Miran de Erkay, que se despidieron en abril de la exitosa novela turca, disfrutan de sus vacaciones con Fedi Osman y Sandra Pestenal Cihan, respectivamente. Los actores turcos Ebru Şahin y Akin Akinoğlu han acompañado a los espectadores de Erkay durante 3 años, convirtiéndose en una de las parejas televisivas más queridas y entrañables de las telenovelas turcas. La pareja se despidió de la serie en abril de este año, después de 3 temporadas de historias sobre venganzas y rencores entre 2 familias de la región de Mardin, pero dejando tras de sí una bonita historia de amor. Historia de amor que cada uno de ellos vive por su lado en su vida personal. Ebru, junto al jugador de baloncesto Fedi Osman, con quien lleva 1 año de relación, y Akin, al lado de Sandra Pestenal Cihan, después de 4 años de noviazgo. Tras finalizar las grabaciones de Erkay, a Ebru se la ha visto disfrutando de vacaciones en Maldivas y en África con su novio y recientemente en un concierto. La pareja vive felizmente su noviazgo y la relación va viento en popa. Por su parte, Akin mantiene una estable unión junto a Sandra, con quien se la pudo ver recientemente en la boda de un amigo común.
El año pasado se pudo ver a ambos muy relajados en las costas de Smith antes de retomar las grabaciones de Erkai. Adiós. Tras finalizar las grabaciones de la tercera y última temporada de Erkai, trabajo del que se despidió definitivamente el pasado 25 de abril y tomarse unas merecidas vacaciones en las playas de Maldivas con su novio el jugador de baloncesto Cedi Osman, Ebru Şahin ha tomado ya una decisión respecto a su futuro profesional. Después de recibir varias propuestas, la actriz turca ha elegido una superproducción histórica, Destan, cuyo guión la dejó impresionada, según se ha publicado en la prensa turca. Así, la dulce y luchadora Reyhan ha preferido no dejar pasar mucho tiempo entre su último trabajo, que le ha dado fama internacional, y un nuevo proyecto. La historia, en la que será la protagonista, comenzará a rodarse el próximo mes de julio y se emitirá antes de final de año por TRT1. Por eso, son ya muchas las apuestas sobre quién será el personaje femenino que la acompañará, después de 3 años formando pareja exitosamente con Akin Akinofu. Destan, leyenda, que en un principio se iba a titular Akifetik, es una épica historia de amor ambientada en el siglo IX, antes de la conversión de los turcos al Islam, que gira en torno a una niña huérfana de una tribu de las montañas. Producida por Bozda Film, ya se apuesta por el éxito de esta novela, pues la empresa ha cosechado grandes triunfos con otras series como la también histórica Dirilis Ertuğrul. ¿Qué ha hecho hasta ahora Ebru Şahin? A sus 27 años, Ebru Şahin es una de las actrices turcas más exitosas y solicitadas del panorama televisivo de su país. Comenzó su carrera hace tan solo 4 años, después de superar los miedos y la inseguridad de no conocer a nadie en la industria televisiva y pese a sentirse atraída por la actuación. Solo cuenta con 4 títulos en su currículum, pero ya ha sido merecedora de varios premios por su papel de Reyhan en Erkai. Recientemente, la intérprete, que estudió deportes en la universidad, nos confesaba en una entrevista a telenovela que el siguiente personaje que le gustaría encarnar sería cualquiera difícil de con una base sólida. Adiós.